Busquemos Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Dice la palabra del Señor: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Anteriormente hemos considerado esta conversación del Señor Jesús con Nicodemo, este hombre que viene, se acerca al Señor con preguntas, y Él está manifestando allí sus inquietudes, sobre todo su incredulidad. Y el Señor le dice en el versículo 10, tú eres maestro de Israel y no sabes o no entiendes estas cosas. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de cosas terrenales y no creéis, el Señor le ha hablado de la necesidad de nacer de nuevo, cosas sencillas. El Señor ha hablado en un lenguaje entendible para este hombre, ha dado a conocer cómo es que el Espíritu obra y lo compara con algo que todos conocemos, el viento, cómo obra el viento, cómo se mueve de un lugar a otro. Y Él está hablando que aunque no podemos ver cómo el Espíritu está obrando, sí podemos ver sus frutos o el resultado de su obra. Y el Señor le está diciendo a Nicodemo: te estoy diciendo cosas sencillas de entender. Ahora, si tú no quieres creer estas cosas sencillas, ¿cómo crees si te hablo de cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y ahora el Señor entonces empieza a hablar de estas cosas celestiales, porque Él es el único que puede hablarnos de tales cosas, porque Él es el que ha venido del cielo para comunicarlas. Él es Cristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, quien ha venido para manifestar todas las cosas, las que estaban escondidas, las que habían sido anunciadas por sombras, las que habían sido anunciadas a través de profecías, ahora han sido dadas a conocer con claridad por el Señor Jesucristo. Y entonces Él pronuncia las palabras que hemos leído anteriormente, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Así que ahora el Señor Jesucristo le está anunciando a Nicodemo cuál es el medio o cuál es la obra que Dios hará para la redención del pecador. Él le está anunciando a Nicodemo que el Hijo del Hombre será levantado, y se refiere a un episodio que ocurrió en Números capítulo 21. Así que es necesario que vayamos un momento allí, porque el Señor hace referencia a este episodio que ocurrió en la vida del pueblo de Israel. Números 21, versículo 4, dice la Escritura: partieron del monte de Hor por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó por causa del viaje. Y el pueblo habló contra Dios
y contra Moisés: ¿por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua y detestamos este alimento tan miserable. Y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo y mordiendo al pueblo, y mucha gente de Israel murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado, porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. Y el Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta. Y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno, y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Y de este episodio es que el Señor está hablando a Nicodemo. Y le está diciendo a Nicodemo que es necesario que el Hijo del Hombre sea puesto en alto. ¿Qué ocurrió en aquel lugar? Hemos leído: el pueblo pecó contra el Señor. El pueblo se rebeló contra Dios, se quejaron contra Dios, se quejaron contra Moisés. Manifestaron la dureza, la rebeldía de su corazón, su incredulidad. Manifestaron su pecado a través de sus palabras, de sus quejas. Llegaron al punto de atreverse a hablar contra Dios mismo. Nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto. No hay comida y agua y detestamos este alimento tan miserable. Hablando del maná. Así hablaron. Así habló este pueblo ingrato. Este pueblo desagradecido. Este pueblo que olvidó todo lo que Dios había hecho para rescatarlos. Todo lo que Dios hizo por ellos en Egipto. Todo lo que Dios mostró, su poder en las plagas, su poder abriendo el mar, librándolos de sus enemigos, su poder dándole agua cuando no había, su poder enviando alimentos, un alimento que caía todos los días como el rocío de la mañana para que ellos pudieran comer. Solo tenían que salir y recogerlo, cocinarlo, hornearlo como se lo quisieran comer. Pero estaban desagradecidos. Y el problema no era la falta de bondad de Dios, sino la maldad del corazón. Y en esa rebelión se levantan contra Dios, se levantan contra el siervo de Dios, hablan contra Moisés, hablan contra Dios, y viene el castigo del Señor. Y ese castigo que vino fueron unas serpientes, y aquí dice serpientes abrasadoras. Serpientes que mordían y que causaban la muerte. Y algunos piensan que se refiere a que había mucho dolor también por la mordida de esta serpiente. Doloroso y mortal fue lo que vino sobre ellos, el castigo. Y entonces este pueblo clama, va a Moisés, confiesa su pecado. Moisés intercede por ellos delante del Señor. Moisés se presenta delante de Dios para pedir misericordia por aquel pueblo rebelde, duro de corazón, hostil, que se ha quejado, y Dios muestra misericordia para ellos. Y entonces Dios le dice a Moisés: haz una serpiente de bronce, ponla en un asta, una vara alta. Nosotros usamos las astas hasta el día de hoy, ponemos las banderas en ellas. Ahí están las banderas, las vemos desde lejos. Ondean y nosotros las vemos desde lejos, eso es un asta.
Así que la ponen en un lugar alto para que cualquiera que sea mordido por la serpiente pueda mirar a la serpiente que está allá. Y cuando mira, es entonces curado, vive, su vida es librada. El mal de la mordedura de la serpiente es quitado y su vida es perdonada. Así que aquel que era mordido tenía que poner la mirada en aquello que Dios había provisto. Fíjese que el Señor no le manda a tratar de hacer ciertas cosas para que ellos se curen la enfermedad, no los manda a hacer alguna terapia, ni los manda a tratarlo por sus medios, sino que ellos miren. Eso requería un ejercicio de la fe. Ellos tenían que mirar confiando en que lo que Dios había dicho era verdad. Y ahora el Señor le dice a Nicodemo, Nicodemo, yo he venido para dar a conocer el mensaje celestial. Y el mensaje del cielo es que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, sea puesto en alto, sea levantado para el perdón de los pecados. Así que el Señor Jesucristo se está refiriendo en primer lugar a sí mismo. Dice en el versículo 14, como Moisés levantó en el desierto la serpiente, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Este título, Hijo de Hombre, es un título alusivo al Mesías y fue usado en Daniel 7:13. Allí en Daniel se profetiza a uno al cual se le llama el Hijo del Hombre y está hablando del Señor Jesucristo. Daniel capítulo 7, el versículo 13. Dice Daniel, seguí mirando en las visiones nocturnas y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre, como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Aquí está hablando del Señor Jesucristo. Estas palabras no se cumplen en otros, sino en el Señor Jesucristo. Y ahora Jesús está hablando con Nicodemo y le dice a Nicodemo, Nicodemo, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es necesario que el Hijo del Hombre sea puesto en alto. Y eso no es una referencia a otra cosa, sino a la cruz. Es necesario, Nicodemo, que el Hijo del Hombre, el Mesías, aquel a quien se le ha dado dominio eterno, un reino que no tendrá fin, aquel en quien se cumplen todas las promesas del Antiguo Testamento, Él tiene que pasar por la cruz, tiene que ir a la cruz y tiene que dar su vida para la salvación de los hombres. Nicodemo no es por las buenas obras, él ha venido con una inquietud, ¿cómo entrar en el reino de Dios? ¿Qué hacer? Y Cristo le dice, no es por las buenas obras, no es por los grandes sacrificios humanos, no es por los rituales religiosos, no es por la nacionalidad. Nicodemo, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para el perdón de los pecados. Tal como la serpiente fue levantada por Moisés como un símbolo de la buena voluntad de Dios,
para que aquel que mirara a aquella serpiente y lo hiciera con confianza fuera sanado, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahora, el levantamiento de Cristo, es decir, su crucifixión, no es un simple símbolo, sino la realidad. La serpiente levantada en esa asta era un símbolo. Cristo está diciendo aquí que eso era un símbolo de Él, del levantamiento de Él en la cruz. Pero ahora ya no hay más símbolos ni sombras. Ahora la realidad estaba allí delante de Nicodemo. Aquel que sería crucificado, aquel que sería llevado a la cruz. Dios, por amor, por bondad, por misericordia, para perdonar a un pueblo para sí, envió a su Hijo para que fuera levantado en la cruz. Es necesario entonces para el perdón de los pecados, para la reconciliación con Dios y para la salvación eterna, que Cristo sea levantado en la cruz, o que Cristo fuera levantado en la cruz. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo se dio a sí mismo para redimir a los que estaban bajo la maldición de la ley a causa del pecado. Esto lo dice Gálatas 3:13. Cristo se entregó. Él dio su vida. Él fue levantado en la cruz para la redención de pecadores. Cristo fue levantado, fue puesto allí en la cruz para recibir sobre Él el castigo de nuestros pecados, para llevar sobre sí, sobre su cuerpo, la maldición del pecado, para recibir sobre Él la ira de Dios, la ira justa de Dios a causa de nuestros pecados, a causa del pecado, y para que los hombres podamos ser salvos. ¿Por qué somos salvos? Porque Cristo llevó sobre Él nuestros pecados. Nosotros, hermanos, que estamos aquí reunidos y que estamos en Cristo por la fe en Él, no hemos sido salvos por otra causa, sino por la obra de Cristo. Y eso es lo que el Señor le está diciendo a Nicodemo, un hombre con un sistema de pensamiento, de obras, de ganar la salvación por su esfuerzo, por su reputación, por su buen nombre. Un hombre que pensaba merecer el cielo, y el Señor le dice, es necesario que sea levantado el Mesías, el Cristo, puesto en la cruz. Pero el Señor le dice algo más a Nicodemo aquí, y es que esta salvación se recibe por la fe. Versículo 15, para que todo aquel que cree. Nicodemo, entrar al reino de Dios no se obtiene por la obediencia imperfecta de los hombres, no se obtiene por su nacionalidad. Recuerde que está hablando con un judío que pensaban que la salvación estaba limitada al judío, limitada para ellos y limitada para ese grupo especial de hombres que se habían dedicado a apartarse de los demás, de los fariseos, de los religiosos que creían que su fuerza, su poder y su virtud era suficiente. Y el Señor le dice, es para todo aquel que cree, es para el que cree. Es por la fe, no se obtiene por la fuerza de la voluntad, no se obtiene por el pago de una fidelidad humana. Todos
pecamos al final. Ninguno de nosotros podría por su esfuerzo obtener la salvación. Si se tratara de méritos, todos fallaríamos. Todos estamos fuera. Todos estamos destituidos. Por eso es por la fe. Porque si fuera por las obras, nadie se salvaría. Y entonces el Señor le dice a Nicodemo, para que todo aquel que cree, así como aquellos que eran mordidos por las serpientes, tenían que mirar a la serpiente de bronce confiando en la palabra de Dios. Fíjese que el remedio no era mirar la serpiente más ponerse unas hierbas, mirar la serpiente más tomar un té, o ir a un médico, o ponerse una vacuna. Era mirar. Y ese mirar era confiar. Tenía que creer. Era por la fe. Y el Señor le dice que así tiene que ser levantado para que él también sea mirado. Todo el que cree en Cristo no se pierde. Todo aquel que cree es salvo. Cristo es levantado, Cristo fue crucificado para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Así que es por la fe, no por las obras, no por los méritos. Y cuando venimos a tomar la cena del Señor, eso debe estar en nuestra mente. No es por las obras, no es por los méritos, es por la fe en Cristo. Es por Cristo solamente. Así que el Señor le está diciendo aquí a Nicodemo, en primer lugar, ¿cuál sería el método para la salvación? Que Cristo sea levantado en la cruz. Segundo, ¿cómo se recibe esa salvación? Por la fe. Y tercero, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? Final del versículo 15. Para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Los que fueron mordidos por la serpiente y miraban, fueron librados de la muerte física. Ellos fueron librados del veneno de la serpiente que invadía su cuerpo y los conducía a la muerte. Pero aquellos que creen en Cristo y miran a Él, no son librados de la muerte física, meramente. No son librados de una enfermedad. No son librados simplemente de una situación difícil o de una crisis económica o de una enfermedad o un gran problema en la vida, la familia o el trabajo. Aquel que cree en Cristo es librado de algo muchísimo peor que la mordedura de una serpiente venenosa. Es librado del pecado que conduce a la condenación eterna. Por eso hablamos de ser librados del infierno. Pero se es librado del infierno porque se es salvo del pecado. Porque se es perdonado del pecado. El infierno es la consecuencia del mal del pecado. Así que el que cree en Cristo es librado del pecado. Es perdonado del pecado. Aquel que cree en Cristo es libertado de la esclavitud del pecado. Aquel que cree en Cristo, ese yugo de opresión que el pecado está ejerciendo sobre él, le es quitado para que ahora en libertad sirva al Señor, honre al Señor y viva para Él. Así que el problema del hombre no es en parte el infierno. Ciertamente que lo es, porque nadie quiere ir allí, e ir al infierno será algo terrible. Pero nuestra mente no debe estar en cómo me libro del infierno, sino del pecado que conduce al infierno. Por eso nosotros encontramos personas que quieren ser librados del infierno, pero no quieren desligarse del pecado.
Y Cristo vino fue para salvarnos del pecado, porque es el pecado quien conduce a la muerte. Para usar la analogía, es el pecado el veneno que invade todo el ser hasta que lo conduce a la muerte. La serpiente muerde y el veneno empieza a correr por el torrente sanguíneo hasta que finalmente produce un colapso y muere. Para usar esa analogía, el pecado es ese mal que ha invadido el cuerpo y la muerte del pecador es cuestión de tiempo. La perdición eterna es cuestión de tiempo. Está muerto en delitos y pecados, está separado de Dios y la muerte eterna en el infierno es cuestión de tiempo. Amigo que está aquí, su llegada al infierno es cuestión de tiempo. Si no se arrepiente, si no viene a Cristo, si no mira al Cristo que fue levantado en la cruz para el perdón de pecados, si no se vuelve a Él, su condenación eterna es cuestión de tiempo. Su llegada al infierno eterno es cuestión de tiempo. Yo no sé cuánto tiempo más el Señor le dará en esta vida. Si serán semanas o meses o algunos años tal vez. Pero es cuestión de tiempo hasta que el pecado finalmente lo lleve al lugar donde lo quiere llevar, la condenación eterna. Por eso es necesario mirar a Cristo por la fe hoy y arrepentirse del pecado hoy y clamar a la misericordia del Dios misericordioso. Dice que ese pueblo buscó a Moisés y confesó que se habían rebelado y pidieron misericordia. Y usted también puede hoy clamar por la misericordia del Señor. Venir al Señor, confesar su pecado, su rebeldía, confesar su dureza de corazón y clamar al Señor. Porque su condición, amigo, es peor que la de aquellos hombres. Aquellos hombres estaban lidiando por librarse de la muerte física. Su muerte es eterna. Es el alma en el infierno para siempre. Por eso necesita acudir a Cristo hoy, para que en Él sea perdonado. Si continúa resistiéndose a Dios, si continúa en su rebelión contra Él, si continúa endureciendo el corazón, entonces el resultado final será la condenación. Todos aquellos que no miraron en aquel día a la serpiente que había sido levantada, entonces murieron. Pero aquel que mira y que mira con fe, aquí estamos hablando de mirar con fe, es decir, de poner la confianza en el Señor, de ver en Él el único Salvador, el único que puede librarle, el único que puede concederle la vida. Corra a Cristo como su única esperanza, porque no tiene otra, no tiene otra. No hay otro antídoto, no hay otro hospital donde pueda acudir, no hay otro remedio, nada, solamente el perdón que viene de Dios por medio de Cristo. Acuda a Él, clame a Él, búsquelo desesperadamente, tal como buscaría ahora un médico, un hospital, si saliera de aquí y una serpiente le mordiera. Usted no estaría indiferente. Oh, sí, me acaba de morder una serpiente súper venenosa de esas que en 15 minutos mata a la persona, pero me voy a la casa y haré otras cosas. No estaría actuando de esa manera. Correría, desesperadamente buscaría, estaría clamando por ayuda. Clame hoy al Señor,
para que Él le libre de su pecado, el cual le conducirá a la muerte si no se arrepiente y es salvo. La muerte eterna para el pecador no es una posibilidad, es segura. Hay personas que han sido mordidas por serpientes venenosas y dentro de esas excepciones de la regla han sobrevivido. Pero nadie sobrevive al pecado. Nadie sobrevive al mal del pecado. No hay ni uno solo de los que ha vivido sobre la tierra que vivió en pecado y murió en pecado y se salvó. Ese no existe. Es segura la muerte eterna. Así que, amigo, hoy en Cristo puede ser segura su salvación. Acuda a Él y mire con fe. Mire con fe al que fue levantado en la cruz. Y hermanos, esta noche tomamos la cena en memoria de nuestro Señor Jesucristo, que fue levantado en la cruz para tomar nuestro lugar. ¿Por qué murió Cristo? A causa de nuestros pecados. ¿Pero por qué tuvo que morir Cristo? Porque el Señor manifestó tal bondad para el mundo pecador que en su buena voluntad quiso salvar a un pueblo para Él. Y por eso se hizo necesaria la muerte de su Hijo en la cruz. La muerte del Señor Jesucristo es el único medio por el cual nosotros somos salvos. Y la fe es el único medio por el cual esa muerte es eficaz para nosotros. Por eso, hermanos, queda fuera toda jactancia, dice el apóstol. Queda fuera toda posibilidad de sentirnos mejores o superiores. Tú no crees porque seas más inteligente o más espiritual. Crees por la misericordia de Dios. Eres salvo no porque sepas más que otros. Eres salvo por la misericordia de Dios y por la fe que que el Señor te ha dado para que creas en Cristo. Por eso al tomar la copa, al comer el pan, que hacen memoria del cuerpo y de la sangre del Señor Jesucristo, estamos recordando a aquel que fue levantado en la cruz, aquel que se dio a sí mismo para nuestra redención. Es a Él a quien exaltamos, es a Él a quien recordamos, es su muerte la que conmemoramos. Es nuestro pecado el que se nos recuerda en este día también, porque es a causa de nuestro pecado que nuestro Salvador tuvo que padecer. Él murió por causa de nuestras inmundicias, Él murió a causa de nuestra culpa para que el justo entonces nos pueda justificar a nosotros en Cristo. Es su muerte la que recordamos, pero también es la esperanza que un día estaremos con Él para siempre por la muerte de Cristo en la cruz. Esas personas levantaban la mirada, veían la serpiente y su vida era salvada. Nosotros levantamos la mirada, miramos a Cristo y recibimos la vida eterna y la esperanza de estar con el Señor para siempre. Hermanos, que al tomar el pan y la copa en esta noche, nuestra mente esté en el cielo y nuestra esperanza en la gloria con el Señor. Oramos. Oh Padre misericordioso, que nos has tratado no según nuestros pecados, sino tu gran compasión. Alabado sea tu nombre en esta noche. Danos un corazón reflexivo que medite en la obra de gracia de nuestro Señor Jesucristo. Oramos también por nuestros hijos, por nuestros amigos y familiares aquí presentes, que aún están en sus pecados, que aún el pecado es su rey y su señor, cuya condenación les espera a menos que se arrepientan.
Ten misericordia, oh Dios. Toma la palabra que se expone y llévalas a sus conciencias y despierta sus almas para vida eterna. Abre sus ojos para que puedan ver su necesidad, para que puedan ver su condición desesperada y acudan a Cristo como el único que puede librarles. Sé con nosotros mientras tomamos la cena. Danos un espíritu que medita en aquellas cosas especiales a las cuales tú nos has llamado, a estas cosas celestiales para las cuales hemos sido hechos partícipes en Cristo. Y permite, oh Dios, que con un corazón dispuesto y lleno de gratitud y con un corazón compungido por nuestros pecados nos acerquemos a la mesa del Señor. Oramos en Cristo. Amén.